porque es un tema de mucha sensibilidad, podríamos indicar. ¿Sensibilidad en qué sentido? Que este tema, al hablar de este tema, hay mucha confrontación, especialmente con la Iglesia Romana Papal. Incluso, a veces, dentro de algunas denominaciones cristianas evangélicas, pues también hay algunas diferencias. Y el tema es, óigase bien, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Repito el tema para que lo anoten ahí y sigan la temática. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero vamos a aclarar qué es un dogma. Es sencillo. Miren, un dogma es una creencia que surge de la tradición, de la costumbre y del magisterio de la Iglesia papal, la Iglesia romana papal, la Iglesia católica, apostólica y romana. Y es un dogma porque lo que se habla de la Virgen María, de acuerdo a la creencia en la tradición de la Iglesia papal, es para creer ese dogma, y un dogma no da lugar a la contradicción. Me explico mejor. Si yo voy a hablar con un católico romano papal del dogma de María, es decir, la Inmaculada Concepción de María, yo no puedo contradecir, tengo que creerlo. Claro, en el cristianismo protestante evangélico tenemos dogmas grandes que tenemos que creer así, como el caso de Hebreos 11:1, la definición de fe, que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ese es un dogma bíblico. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma directamente de la tradición y de las decisiones del magisterio de la Iglesia papal. Bueno, ¿de qué se trata prácticamente este dogma de la Inmaculada Concepción de María? Se dice que María, la Madre del Salvador, María de Nazaret, fue concebida sin pecado original. Ese es el texto que habla la doctrina mariana. Que esto da lugar, por muchas interpretaciones, a entender de que María fue concebida también por obra y gracia del Espíritu Santo, pero la mamá de María, que tradicionalmente se llama la señora Ana y el señor Joaquín. Me explico mejor. Ana era la mamá de María y que ella concibió a María sin pecado original. Incluso ese pecado original tampoco es bíblico, ¿no? Esto para que lo vayan entendiendo un poquito. Pero ¿cuál es la razón, amigo oyente, de este programa? Claro, sobre esto se ha escrito mucho, se ha debatido a la saciedad, se han escrito infinidad de libros, pero hago una aclaración. No voy a abordar la doctrina mariológica o la doctrina de María de su Inmaculada Concepción. No, porque esto es muy amplio. Tampoco voy a tomar o hablar hoy sobre lo que son los aspectos teológicos de la Mariología. No, porque eso es muy extenso. Pero lo que les voy a compartir con cada uno de ustedes es, durante 17 siglos se fue organizando ese dogma de María, es decir, que fue inmaculada, sin pecado original. Lo que les voy a compartir con ustedes, cómo fue esa historia, dónde empezó, con quién empezó, cómo fue a través de 17 siglos, estoy hablando, hasta que ya en 1854 el Papa Pío IX o Pío IX
fue el que por medio ya de un decreto papal, se llama una bula papal, ordenó que María de Nazaret era Inmaculada Concepción porque había sido así declarada sin pecado original. Vamos a hacer un recuento de hechos y quisiera ampliar un poco los hechos porque son hasta interesantes, pero quiero abordar los principales que nos van a dar a entender, amigo oyente, cómo se formó el dogma de la Inmaculada Concepción de María durante 17 siglos aproximadamente. Miren, en el siglo II apareció un señor llamado Ireneo de León. Ireneo de León. Y Ireneo de León habló de María y la comparó con Eva. Y eso fue lo que dio paso más adelante, en el siglo IV, por un señor llamado Efrén, para comparar que María, sin pecado original, había sido concebida también como fue concebido Jesús en el seno de María, y la comparó que era precisamente la simiente que llegaba de acuerdo a Génesis 3:15. Lo que quiero que tengan en cuenta es que mire cómo del siglo I al siglo IV ya el señor Efrén le iba agregando otra cosita con relación a María, que desde luego no está en las Sagradas Escrituras, reitero, está en toda la tradición de la Iglesia Católica Papal. Pero mire, ya en el siglo V, 431, aparece un señor, Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona dice que efectivamente él retoma lo de Ireneo de León y retoma lo de Efrén y dice efectivamente María sin pecado original fue concebida. ¿Sí ve cómo le van agregando? Y realmente uno de los grandes teólogos de la patrística, conocida así la teología de la patrística, es Agustín de Hipona. Y ahí la iban agregando. Miren, apareció en el año 660 un señor llamado Andrés de Creta. Era ya de la isla de Creta. Y él dijo que la concepción de Santa Ana, es decir, la mamá de María, madre de la Virgen María, había sido concebida sin pecado original. Y esto ya vamos dando cuenta que no es bíblico. Es cierto para la Iglesia Católica, como dogma, para las Sagradas Escrituras no. Y sigue avanzando. En el año 657 aparece un señor Ildefonso, y él dice que María, además de ser concebida sin pecado original, dice que permaneció en su virginidad perpetua. En otras palabras, lo que se establece aquí es la virginidad perpetua de María. Y nosotros sabemos que no, porque muchos textos bíblicos se habla que María tuvo más hijos. Seguimos adelante. En el siglo XVII, estos principios anteriores que habían ya organizado estas personas que he nombrado, llegó toda esa tradición directamente a España. Y en España empezaron a hacer toda una serie de ceremonias ya para conmemorar la celebración de una fiesta de la Inmaculada Virgen María. En el siglo IX, aparecen también unos monjes ahí en Italia y en la isla de Sicilia, en donde influyen mucho de la cultura del Medio Oriente, lo que se llama la cultura bizantina, es decir, la cultura griega,
y adoptan esas enseñanzas y esa fiesta que ya se había hecho en España de la Inmaculada Virgen María. Seguimos adelante. Aproximadamente en el siglo IX, llega esta tradición también a los países del norte, por ejemplo, Irlanda. Y allí empiezan también a celebrar la fiesta de María, su concepción virginal. En Inglaterra, en el siglo XI, aparece un obispo de nombre Leofrido de Exeter y habla de que hay que darle honor por medio de una fiesta a la concepción de la Virgen María. ¿Sí? ¿Ven cómo vamos recorriendo todo un historial de estas personas que precisamente iban como organizando, dándole fortaleza, dándole fuerza? Desde luego que ahí pueden ustedes mirar que es la fuerza de la costumbre y de la tradición. Bueno, en el siglo XII aparecen unos monjes británicos llamados el señor Eadmer y el señor Osberto, y ellos indican que efectivamente hay que celebrar la fiesta de la Inmaculada Virgen María para poder entender de que ella fue concebida sin pecado original. Más adelante aparece ya en el siglo XIII, sí, siglo XIII, XII, final del siglo XII, comienzos del XIII, el primer filósofo, el señor Bernardo de Claraval. Y este señor Bernardo de Claraval, como filósofo, le da una fortaleza y digamos así, instituye la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fíjese que ya no es simplemente celebrar una fiestica y vamos a prender unas velitas y vamos a conmemorar y a recordar. No, aquí ya hay un principio doctrinario con fundamento en unos principios filosóficos, tal como lo había esquematizado Agustín de Hipona, Buenaventura y desde luego Tomás de Aquino. Y sigue todo este historial y ya en el año de 1150 aparece precisamente ya en la región de Alemania, en lo que en esa época imperaba el Sacro Imperio Romano Germánico, y ellos también acogieron ya esta fiesta que se estaba celebrando en España, en Irlanda, en Inglaterra, todo relacionado con la Inmaculada Concepción, la Virgen María sin pecado original. Ellos siempre repiten esa doctrina. Ya en el siglo XIII aparece otro filósofo, el señor Juan Duns Scott. Juan Duns Scott, o Scotto, él era un franciscano, era un gran filósofo y además era profesor de una universidad, y él dijo que efectivamente el dogma o mejor, la creencia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María había que fortalecerse, creerse tal como lo había dicho anteriormente el señor Claraval. Vamos en el siglo XIII, cómo se iban arreglando cositas, adicionando y desde luego con una doctrina muy bien sistematizada, muy creíble, con fundamentos, con interpretaciones de algunos versículos, pero que no iban al caso. En el siglo XIII también, y ya a inicios del XIV, aparece un beato llamado Don Raimundo Lulio. Y don Raimundo Lulio dice que era prácticamente también un defensor de la Inmaculada Concepción, dice que hay que defender la doctrina
de lo que sistematizó Claraval y desde luego Duns Scott. Aquí ya este beato le da más fortaleza lo que realmente es el dogma de la Inmaculada Concepción. Va cogiendo forma, va siendo ya sistematizada en una doctrina. Pero esta misma costumbre, tradición de celebrar la Inmaculada Concepción llega a Roma. Y tengan cuidado que aparece ya esto en el siglo XV. En el siglo XV. Uno podría pensar que surgió el dogma de la Inmaculada Concepción en Roma, con el pontífice o el papa. No, aquí ya en el siglo XV es donde aparece el primer, digamos, pontífice romano, que ya después, en el siglo XV, comienzos del siglo XVI, da, digamos, un aval, está de acuerdo y empieza a celebrarse allí la Inmaculada Concepción o fiesta. Después ya en el siglo XVI, esto se hace mucho más de religiosidad y de celebración y de una conmemoración de mucha, digamos, fe en este dogma en España, precisamente en Aragón, con la corona de Aragón, pero recordemos allá de los reyes católicos, se fue por esta época, don Fernando de Aragón, y desde luego que el mismo Papa Alfonso IV, en 1333, desde esa época le dan ya el aval para que esa ceremonia, esa fiesta de la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original María, sea ya instituida directamente por medio de una institución religiosa. Ahí se llama la Cofradía de la Inmaculada Concepción de Zaragoza. Vos mire cómo vamos avanzando. Sigamos. Ya en el año, seguimos siglo XV, es cuando hay más manifestaciones. Ya el rey Juan I de Aragón declara la Inmaculada como la fiesta mariana más solemne en todos sus reinos, es decir, de lo que hoy es España, y decreta por medio de sus ordenanzas que en las demás diócesis o parroquias o lugares en donde estaba el credo católico se celebrara dicha fiesta el 8 de diciembre. Vemos cómo va avanzando toda esta creencia. En el mismo siglo XV aparece un señor y emperador del Sacro Imperio Romano, el señor Segismundo. Y él dice que esa fiesta, que fue instituida y que fue extendida especialmente en la península ibérica, debe ser de obligatoria celebración. ¿Ve? Ya acá no es solamente la jerarquía eclesiástica la que le da fuerza, sino aquí viene el imperio, el Sacro Imperio Romano, germánico por intermedio de su emperador, el señor Segismundo. Y todo, desde luego, esto en lo que hoy es Francia, bueno, Austria, Inglaterra, también, bueno, especialmente en Alemania. El 9 de abril de 1456, las Cortes catalanas y el rey del Sacro Imperio Romano y algunas cofradías, es decir, algunas misiones o asociaciones religiosas, especialmente de mujeres, le dieron el aval y empezaron a instituir en sus parroquias, sus diócesis, sus curias, sus arzobispados, sus curatos, la celebración de la Inmaculada Concepción. Ahí vamos avanzando. Ya en 1496, estamos todavía en siglo XV. En siglo XV fue donde más se extendió. ¿Y sabe por qué? Porque para esa época se estaba iniciando ya la Reforma Protestante.
la reforma que se dio en Alemania con Martín Lutero. Entonces acá, en París, que formaba parte del Sacro Imperio Romano, también todas las comunidades, todos los que seguían los credos, tradiciones y costumbres y al magisterio de la Iglesia Papal, iban empezando a adoptar todas estas fiestas. Miren que eso cómo se está extendiendo. Ahora, ahí en el siglo XV, ya para esa época, porque desde el siglo XII se habían empezado a crear toda una serie de comunidades religiosas, tanto de hombres como de mujeres, es decir, de monjes y de monjas. Y allí apareció algo curioso, una orden prácticamente de militares, y se llamaba la Caballería Española. Y ahí también se dio orden como un cuerpo militar para que se recordara ese 8 de diciembre la celebración de la Inmaculada Concepción. El 3 de agosto de 1540, fíjense que ya estamos en el siglo XVI, el Papa Pablo III concede la orden llamada de Alcántara y de Calatrava a muchas comunidades con el voto de castidad para seguir la enseñanza del dogma ya de la Inmaculada Concepción. Fíjese que aquí ya hay un papa que está avalando y está decretando ya prácticamente como un cumplimiento de esa celebración por medio de una cantidad de órdenes religiosas, tanto de hombres como de mujeres. Miren, en 1566 apareció el señor Miguel Bayo, quien fuera un abanderado, un potentado de muchos recursos, para que la fiesta de la Inmaculada Concepción empezara a tener obligatoriedad en todas las parroquias. Y no solamente en todas las parroquias, amigo oyente, en las comunidades, digamos, de ciudades, pequeñas ciudades, de barrios y en las familias. Ahí nacen las velitas, por eso es que hoy todas las familias del credo católico celebran esa fiesta de la Noche de las Velitas, y el artífice fue el señor Miguel Bayo en el siglo XVI. Por aquí hay una señora muy dada a la reina y amiga de la reina Isabel la Católica, doña Beatriz Silva y Meneses. Y ella, también una adinerada, da muchos recursos a muchas comunidades, especialmente en España, en Francia y Alemania, para que la fiesta de la Inmaculada Concepción sea de una pompa y de una trascendencia que no se quede una persona sin celebrar la Inmaculada Concepción. ¿Sí ve cómo le van agregando toda una cosa muy pomposa de festividad? También hay una princesa de Portugal, la señora princesa Beatriz de Silva. Y ella había estado en España y había visto cómo se empezaba a celebrar esa fiesta tan pomposa del 8 de diciembre. Y ella, como era de Portugal, llegó a Portugal y allá instauró esta fiesta precisamente de la Inmaculada Concepción. Vamos a dejar acá, es un poquito pesado, pero ¿sabe qué? Me he limitado, amigo oyente, a leer específicamente lo que ellos dijeron. Es decir, yo aquí hoy estoy leyendo y lo hago para que quede claro que estas no son palabras mías, ni son palabras de una comunidad evangélica protestante, sino son palabras de los que fueron a través. Ya aquí estamos en el siglo XVI, desde el siglo II, ya van 14 siglos acá, cómo se fue instituyendo el dogma de la Inmaculada Concepción. Y reitero, no estoy haciendo ni una exposición mariológica en su doctrina, tampoco teológica en su relación con la mariología, sino estoy haciendo una reseña histórica
cómo a través aproximadamente de 17 siglos se constituyó el dogma. Y vamos en el siglo XV. Aproximadamente en 1488, la reina católica, Isabel la Católica, muy conocida por la historia, regala a la reina Beatriz el palacio de Galeana, para que allí, en Toledo, se funde una de las órdenes de mujeres para que se inicie la primera orden de la Inmaculada Concepción. Recuerdan ustedes que hay una orden religiosa católica de hermanas que se llama las concepcionistas. Ellas fueron una de las primeras que llegaron acá a Colombia o a la Nueva Granada con los conquistadores. Pero vamos, siglo XV. El Papa Inocencio VIII hizo un pronunciamiento a todas estas órdenes y a todos estos líderes, llamémoslos así, que defendían y que trabajaban por la fiesta de la Inmaculada Concepción, otorgó a muchos de ellos grandes, digamos, exaltaciones y indicó de que se empezaran a construir los primeros monasterios. Aquí en Colombia hay muchos monasterios. Todavía hay uno aquí en Bogotá, las concepcionistas. En Tunja conozco las del Topo y conozco también las carmelitas en Villa de Leyva. Esas son las órdenes que este señor Papa en el siglo XV dio la orden para que se construyeran esas órdenes. Pero viene otro Papa Alejandro, el que lo siguió, el Papa Alejandro VI. Y él, por medio de un decreto o bula papal, indica que la Inmaculada Concepción o fiesta de la Inmaculada Concepción debe hacerse con suma religiosidad, con suma piedad y con suma fiesta para exaltar precisamente una comunidad que él fundó, que son las Clarisas. Aquí en Bogotá, en Colombia también hay mucho monasterio todavía de las Clarisas. Pero ya en el comienzos del siglo XVI, aparece el Papa Julio II. Era la época de Martín Lutero y de Zwinglio y de Calvino, de la época de la Reforma. Entonces, este Papa, Julio II, da una orden canónica, es decir, una orden que viene del Papa, para que la fiesta de la Concepción o de la Inmaculada Concepción se tenga en cuenta como una fiesta religiosa en todas las parroquias y en todos los lugares en donde está la iglesia romana papal. Ya más adelante aparece un misionero español, el señor Zumarraga Francisco, o Francisco de Zumarraga también, de la Orden de los Franciscanos. Y ojo, ya no fue en Europa solamente para celebrar la fiesta, se la trajeron para México, para México. Y ya en México, este señor Zumárraga empieza precisamente a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción en pleno territorio americano, en este caso, bueno, centroamericano, pero empezó ahí a celebrarse ya en territorio americano la fiesta de la Inmaculada Concepción. Vamos a seguir porque estos son bastantes datos. Bueno, finales siglo XVI, finales siglo XV, finales siglo XVI. Aparece en los tiempos de esa época el rey de España, don Felipe II. Lo conocemos porque tuvo mucha injerencia en la época de la conquista acá en territorio. Y él
teniendo toda esta tradición, ya teniendo todas estas fiestas, ya habiéndose fijado una fecha concreta, 8 de diciembre, él mismo indicó y llamó a los grandes artistas, especialmente los pintores, para que diseñaran cómo era la presencia física de la Inmaculada Concepción. Y aquí don Felipe consigue a un gran pintor y ese pintor hace la iconografía, como se llama, de la Inmaculada Concepción, con sus vestidos blancos, azules, con sus ángeles, con las estrellas, con la media luna, con todo lo que realmente aparece la imagen. Fíjense acá ya cómo se hizo una iconografía y posteriormente imágenes. Comienzo siglo XVI. Bueno, seguimos acá. Siglo XVI aparece en la región de Granada, desde luego en España, el convento de San Jerónimo, que queda en Granada. Y ese convento de San Jerónimo lo dedican precisamente a la Inmaculada Concepción. Y allí hacen la gran primera fiesta, ya con un cuadro o con una imagen de la Inmaculada Concepción. Ya en 1545, recordemos el Concilio de Trento, que se convocó en 1545, se celebró en su primera reunión en 1546 y se terminó en 1563, que se conoce este concilio como el de la Contrarreforma. Allí, en ese concilio, dice que se desarrolló un meritorio homenaje a la Virgen sin pecado original, la Madre de Jesús. Y así fue que el 17 de junio de 1546 se empezó ya a celebrar y digamos a venerar, otros a adorar, a mirar a la Virgen María casi por encima de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esta fecha es muy importante, 17 de junio de 1546. Todo esto va a quedar en YouTube para que ustedes después verifiquen y estudien toda esta información que yo estoy dando, que lo que hoy estoy haciendo realmente es leer para que no se diga que son cuestiones de don Juanito, sino que son hechos históricos que se han desarrollado a través de todo este trasegar de siglos sobre poder fortalecer el dogma de la Inmaculada Concepción. También en el finales del siglo XVII, comienzo siglo XVII, el Papa Gregorio XV dio un paso más para que fuera la voluntad de toda la membresía de la Iglesia Romana Papal defender tanto públicamente como privadamente la doctrina de la Inmaculada Concepción. Aquí es muy importante, amigo oyente, porque ya hay unos parámetros y una orden papal imperativa de que se debe no solamente celebrar, sino que se debe defender. Acá no me extiendo, pero acá en esta época hubo mucha gente muerta que se opuso a ese dogma. Pero ese es tema por allá en otro programa. Seguimos. En el siglo XVIII, finales siglo XVII, comienzo siglo XVIII, el Papa Inocencio XII declara que la Inmaculada Concepción es una fiesta y que se debe celebrar una fiesta para exaltar la Inmaculada Concepción y que es una fiesta que debe hacerse con vísperas. Con vísperas.
es decir, desde el día anterior, lo que hoy se celebra prácticamente en todo el territorio colombiano, con la víspera de las velitas. Y eso fue lo que ya empezó a coger, digamos, una fuerza muy grande para poder celebrar esa fiesta, pero ya a comienzos del siglo XVIII, amigo oyente, apareció también otro pontífice, el Papa Clemente XI. Y él dice, ya con decreto en mano, decrétese la fiesta de la Inmaculada Concepción para ser celebrada en forma, óigase, universal, es decir, en todos los territorios de Europa, en todos los territorios de Oriente, en todos los territorios de América. ¿Ve cómo va avanzando todo ese despliegue del dogma de la Inmaculada Concepción? Y seguimos. Este es un dato muy importante. Aproximadamente en el siglo XVIII, casi finales del siglo XVIII, aparece esta enseñanza del dogma de la Inmaculada Concepción en todas las colonias hispanas. Háblese de lo que hoy es Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y algunas naciones de Centroamérica. Y estos ya eran órdenes directamente de los arzobispos, obispos y prelados de la religión católica para que el 8 de diciembre siempre se celebrara esta fiesta con vísperas y con todos los ceremoniales exhibiendo la Virgen María, la Inmaculada Concepción, o bien en una iconografía, es decir, en un cuadro, o bien en una figura corporal. Fíjese cómo vamos avanzando y en esa época es que él llega a Colombia. Estamos hablando exactamente de finales del siglo XVIII. Ya vamos a acabar porque se me van a quedar un poco de datos, pero vamos a ir avanzando. A ver, aquí hay un dato, aproximadamente a comienzos del siglo XIX, estamos hablando de 1818, en plena campaña libertadora aquí en territorio colombiano, el 16 de febrero, el rey de Portugal, el señor Juan VI, difunde también por todas las colonias portuguesas, en nombre de la corona portuguesa, la celebración de la Inmaculada Concepción en todas sus colonias. Es decir, igual que el anterior punto que se hizo con las colonias españolas, lo hizo el rey Juan VI de Portugal para las colonias portuguesas en Sudamérica y en todo el mundo. Y bueno, también ya en el siglo XIX, exactamente 1850, 65, también aparece esta fiesta en Francia con toda la solemnidad que se celebraba en Italia, en Portugal, en España, en Inglaterra, en Alemania y también en Francia. ¿Ve? Todo en este momento, digamos, ya está cubierto todo el territorio de la época en el conocimiento del dogma de la Inmaculada Concepción. Y ya por último, tenemos la fecha que no se nos puede olvidar, que ya acá es con un decreto pontificio por medio de por medio de una manifestación de lo que es el magisterio, el Papa Pío IX o Pío IX dio el decreto o la bula Ineffabilis Deus. Repito, Ineffabilis Deus. La infalibilidad de Dios.
y fue dada precisamente también a la Virgen María, que la Virgen María también era inefable y que la Virgen María era también corredentora, cosalvadora, que debía celebrársele no solamente su fiesta, sino también su veneración o su adoración. Entonces, ese 8 de diciembre de 1854, el 8 de diciembre, fue precisamente instituida por todo el colegio cardenalicio, por todo el arzobispado, por todos los obispos, por todos los prelados, por todos los episcopados, por toda la religiosidad católica, apostólica y romana o iglesia papal, la fiesta el 8 de diciembre de todos los años o de cada año, la fiesta de la Inmaculada Concepción, un dogma que, como dije al principio, para la creencia debe creerse sí o sí, sin entrar en discusiones. Ese es el dogma. De tal manera, amigo oyente, que todo este recorrido durante 17 siglos y todos los hechos que hice en forma pormenorizada es lo que ya el 8 de diciembre de 1854 se instituye por medio de todas las jerarquías eclesiásticas, católicas, apostólicas y romanas, la institución del dogma de la Virgen María. Solamente me resta indicar lo siguiente. ¿Qué conclusión podemos sacar de toda esta exposición durante 17 siglos? Que poco a poco se iba adicionando cosas y se iba constituyendo un pensamiento, una idea, una doctrina, una filosofía religiosa para poderle dar toda la forma sustentatoria, tradicional, cultural y por medio del magisterio de la Iglesia Católica, que la Virgen María fue concebida sin pecado, es decir, la Inmaculada Concepción. Pero nosotros sabemos muy bien que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si ustedes leen especialmente el capítulo 1, tal vez del versículo 25 en adelante, Lucas nos habla muy bien de lo que fue la Virgen María y que ayer hicimos referencia en un programa cuando hablamos del perfil de María, 4 características fundamentales de la Virgen María que nada tienen que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros sabemos que María es la mujer llena de gracia por el Espíritu Santo, porque fue llamada para ser la madre del Salvador. Pero también, como dijo su prima Isabel, es la bienaventurada Virgen María. La bienaventurada Virgen María es esa mujer privilegiada, llamada por el amor de Dios, por la potestad de Dios, por la soberanía de Dios, para ser la madre de Jesús. No por los méritos de María, escúchese bien, sino por los méritos de la gracia de nuestro Padre Creador, el amor que había en su Hijo Jesucristo para que fuera el Verbo encarnado. También conocemos en el Magnífica, ¿no? La Virgen María, llena de gracia, la Virgen María, la Madre del Salvador, en el Magnífica, la llena de gracia. Eso es lo que es la Virgen María de conformidad a el texto bíblico. La diferencia con la Iglesia papal, amigo oyente, es que para nosotros los creyentes,
reitero las cualidades y adjetivos de la Virgen María: la bienaventurada, la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la esclava del Señor, es bíblico. Pero todo ese recorrido, desde Ireneo de León, pasando por el Papa Alejandro, llegando hasta el Concilio de Trento y llegando hasta Pío IX, 1854, es el resultado de un trabajo de tradición, de religiosidad, de ideas, de doctrinas, de filosofías, pero no de palabra de Dios, sino de palabra hecha por hombres. Esa es la gran diferencia. Todo lo que expuse, esas ideas son de hombres, desde luego, muy venerados, muy recordados, con muchas obras, pero esa no es palabra de Dios. En otras palabras, el dogma de la Inmaculada Concepción no es bíblico. Es producto de una tradición de todos esos 17 siglos. De tal manera, amigo oyente, que nosotros somos muy respetuosos de ese dogma católico. No lo aceptamos porque no es bíblico, porque nosotros seguimos la palabra de Dios, que el canon quedó cerrado en el siglo III. Pero no le podemos adicionar nada a las Sagradas Escrituras. Es lo que se llama la Mariología. Es lo que se llaman los seguidores de María, que son los marianos. Respetamos, pero esa es una religión muy aparte a lo que es el cristianismo que profesamos, que Dios se hizo hombre en Cristo, que toda la plenitud de atributos de Dios están en su Hijo Jesucristo, que Jesucristo vino al mundo, que enseñó las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, que fue a la cruz para redimir al mundo del pecado, que el poder de la palabra de Dios y el del Espíritu de Dios lo levantó de la sepultura, que ascendió a los cielos y está allí a la derecha del Padre, y está en nuestros corazones cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, y vendrá por su iglesia. De tal manera que, reitero, la Virgen María, de sus atributos que habla la Biblia, es la llena de gracia, la bienaventurada, la bendita entre todas las mujeres y la esclava del Señor. Esto es el dogma de la Inmaculada Concepción, producto del trabajo de hombres muy académicos, bueno, no se puede negar, pero palabra solamente humana. Mientras que lo que nos enseña la Sagrada Escritura son esos 4 calificativos: bienaventurada, llena de gracia, bendita entre las mujeres y, desde luego, la esclava del Señor. Amigo oyente, aquí concluimos un poco pesada esos hechos históricos, pero bueno, traté de resumirlos y espero que se hayan entendido. Bueno, los invito a que vuelvan a mirar el video por Fuego AM en YouTube y también lo pueden ver en mi canal Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad. El Señor los guarde por siempre.